Muy buenos días, ¿cómo están? Vamos a partir ahora con lo que son las proteínas. Recordemos que las proteínas se dan en los ribosomas, ahí se producen, es decir, se sintetizan las proteínas, que también los ribosomas están asociados, los podemos encontrar, es decir, con otras estructuras, con otros organelos, tales como las mitocondrias, por ejemplo, ¿ya? Pero principalmente se producen en los retículos endoplasmáticos, que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Recordemos que las proteínas, que son las que se forman, por ahí esas son cadenas en las que se están formando proteínas, en los ribosomas. Recordemos que las proteínas las podemos encontrar, por ejemplo, en la membrana celular. ¿Pero qué son y para qué sirven? Bueno, las proteínas son moléculas que tienen diferentes tipos de funciones. Y aquí vemos que hay una función estructural formando parte de una estructura, por ejemplo, del colágeno de los huesos, ¿ya? Proteínas podemos encontrar en el pelo, en la piel, ahí tiene una función estructural de movimiento en lo que son reacciones químicas que van a producir movimiento, por ejemplo, actina y miosina, que forman parte de reacciones químicas. Función inmune en nuestras células inmunes del sistema inmunológico, células defensivas. Función hormonal, hormona de crecimiento, por ejemplo. Las hormonas ya son un tipo de proteína, encima las proteínas digestivas, que son también conocidas como enzimas digestivas. Cuando se habla de enzima es porque es una proteína que sirve para acelerar algo, para acelerar un proceso, para hacerlo más rápido, ¿ya? El transporte de nutrientes en la sangre, por ejemplo, es otro tipo de proteína. Entonces, recordemos, ahora, las proteínas tienen diferentes tipos de estructuras. Una primaria, que son solamente una cadena de aminoácidos, es decir, de una unidad más pequeña todavía que la proteína. Luego, cuando eso se engrosa o comienza a adquirir ciertas formas, cuando los enlaces que hay dentro comienzan a adquirir ciertas formas, tiene la estructura secundaria. Después, cuando eso se empieza a enrollar, la estructura terciaria, y cuando se juntan diferentes rollos de proteínas en estructura terciaria, hablamos de la estructura cuaternaria de las proteínas. Bien, por ejemplo, un ejemplo de proteína de las que vimos, ¿ya? La hemoglobina. Esta es una proteína eh, que, bueno, como vemos acá, cumple la función de transporte tanto de nutrientes como de oxígeno, ¿ya? Así se ve la hemoglobina en dibujito y todo eso, pero así es en realidad. Son las cuatro subunidades, cuatro estructuras terciarias pegadas, formando una estructura cuaternaria. Así es como se ve la sangre a nivel más pequeño. Enzimas, las enzimas para acelerar reacciones son así, en que hay una estructura que tiene que encajar en otra. Las hormonas, así esta es la forma química de la testosterona, por ejemplo, y del estrógeno, pero en realidad se van a ver siempre más como algo así, o así, normalmente con esta forma. Entonces, teniendo en cuenta eso, responde en la actividad, ¿qué son las proteínas y qué tipo de proteínas existen? Vimos varias, vimos diferentes tipos de funciones de proteínas, vimos varias cosas, entonces no va a ser muy difícil responder a esta pregunta. Bueno, espero que les haya gustado esta presentación y nos vemos la próxima clase. Que estén muy bien. Adiós.